tienes preparado para nosotros ese mensaje, Dios mío. Yo te doy muchas gracias por el privilegio que me das de poder traer en esta noche tu palabra, Dios mío. Por eso te ruego que limpies ahora mi mente, mi corazón, que unjas mis labios, Dios mío. Y Señor, que todo lo que salga por mi boca sea tu palabra, Dios mío. Que sea de edificación para el cuerpo, para la iglesia, Dios mío. Y que podamos salir de aquí, Dios mío, aprendiendo cada vez más y más de ti, Dios mío. Queremos aprender de ti, Dios mío, porque es el propósito de tu palabra, Dios mío. Bendice tu palabra en nuestra vida, Dios mío, y que en esta tarde, Dios mío, podamos entenderla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un poquito tarde, voy a intentar, con la ayuda de Dios, de ser, no escaso, pero sí un poco breve. Un poco, a ver si aligeramos un poquito. Todos los que estamos aquí, el Señor nos ha llamado a estar en la iglesia, a estar en el ministerio, a estar sirviéndole, porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. Él repara, Él restaura nuestras vidas, ¿verdad? Y luego quiere de nosotros, pues eso, que le sirvamos. Nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo puedo yo servir al Señor? El Señor da dones, da talento, el Señor capacita a las personas. Y el Señor, cuando le buscas y permaneces en Él, trae visión a nuestras vidas. El propósito del Señor es que le sirvamos y que lleguemos, como decía Pablo, a la meta. Que podamos recibir la visión que Dios nos da. ¿Y qué es la visión? Pues es esa capacidad que Dios nos da para ver aquello que se puede hacer, y luego la meta es cómo lograr hacerlo. O sea, es ver lo que uno puede y debe hacer y cómo lograr hacerlo. Esa es la visión que a cada uno nos da, uno en un área, a otro en otra, pero el Señor tiene un propósito para todos y tiene una visión, nos da una visión, y cuando hemos logrado esa nos da otra, porque Él quiere que trabajemos en su obra, Él quiere que le sirvamos. Vemos este mundo, vemos cómo está, ¿verdad? Esta sociedad, todas las tragedias que están ocurriendo, ¿verdad? La cantidad de guerras, de crímenes, de aborto, de opresión al pobre, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? El abuso de la niñez y toda esta multiplicación de maldad, ¿por qué se debe? Por la falta de visión. En gran manera, claro. En gran manera se debe a la falta de visión, sobre todo en el pueblo de Dios. Y es muy fácil echarle la culpa al diablo. Es sencillo echarle al diablo. Es muy fácil echarle la culpa al diablo, pero hermanos, os digo una cosa. Este mundo está como está, porque gran parte del pueblo de Dios está como está. Es delicado, es un poco triste decirlo, pero es así. Gran parte del pueblo de Dios está como está, y por eso este mundo está como está. Mirad, la mayoría de las iglesias, no digo todas, porque yo sé que estoy en una iglesia donde reina la luz, pero la mayoría de las iglesias hoy en día esconden su luz bajo un cajón que se llama edificio. Y pierden su sal, su sazón, su sabor. ¿Por qué? Porque toda la alegría está basada en la fiesta interna y no viven la verdadera vida en Cristo. Viven una fiesta para ellos, en ellos y por ellos. No viven para el Señor, y por eso hay tanta división en las iglesias. ¿Os fijáis cuántas divisiones hay en las iglesias? ¿Por qué? Porque no hay visión. Y cuando no hay visión, ¿qué ocurre? Que no hay revelación, y la gente, el pueblo de Dios, se desenfrena. Por eso se van de un lado a otro y hay divisiones, porque no hay una visión clara, porque se conforman con esa fiesta interna, y la vida de Cristo es fuera también, aquí también muy bien,
para aprender del Señor, para alabarle y para glorificarle. Pero ahí fuera está la verdadera vida en Cristo, la verdadera religión, la de atender al huérfano, la de visitar a la viuda, la de ver al pobre, al necesitado y cubrirle y procurar ayudarle. Y la mayoría de las iglesias, su fiesta es interna, su alegría es interna, y cuando salen no hay nada, no hay nada. Vamos a leer en Proverbio 29-18. Es por eso que no hay revelación. Y como digo, pues sin revelación el pueblo pues se desenfrena. Proverbio 29-18 dice la palabra de Dios: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin pueblo, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Y qué es la profecía? La profecía es la visión que Dios le da a cada uno. Por eso el que no recibe esa visión de Dios no tiene revelación, no tiene revelación y no tiene visión y es ciego, y entonces se desenfrena porque no sabe dónde está el norte, porque no mira al Señor, porque mira de acá para allá en sus cosas, y así ocurre en la mayoría. Hay mucha división desgraciadamente en el pueblo de Dios, y por eso este mundo está como está. Estadísticamente dicen que cada 5 segundos, fijaros lo que os digo, cada 5 segundos dicen que en Estados Unidos ocurre un crimen violento, roban un automóvil, cada 5 segundos abusan de un niño, violan a una joven. Todo esto cada 5 segundos. O sea, en este tiempo que lo estoy explicando ya ha ocurrido 2 o 3 veces cada cosa que os he dicho. Dicen, estos son estadísticas, no lo digo yo, esto, se escucha por las noticias, se lee, ¿verdad? Y está en los censos de ellos, y dicen que todos los años, cada año, pues en Estados Unidos también muere al menos un adolescente baleado. Cada año hay un crimen violento en Estados Unidos. Cada año dicen las estadísticas que cada año más de un millón de adolescentes, chicas, adolescentes, menores de 18 años quedan embarazadas cada año. Más de 1 millón de jóvenes menores de 18 años. Y de ese millón que quedan embarazadas, más de 600.000 abortan cada año. Y más de 2 millones de niños mueren por el aborto en Estados Unidos cada año. Y dicen que solo en Los Ángeles, pues como decía, muere también un joven baleado. Y mirad, de cada 100 jóvenes hispanos, sobre todo, que ingresan en las escuelas, de cada 100, solo un 40%, es decir, de cada 100, solo 40 acaban la secundaria. Los demás acaban en las cárceles, en las pandillas y en los cementerios, desgraciadamente. Hermanos, estos no son números. Estos no son números. Estos son seres humanos. Y hay que hacer algo. Si no hay revelación y si no hay visión, el pueblo se desenfrena y perece. Podemos pensar por qué los jóvenes se vuelven contra sus padres. ¿Por qué hay esposos, maridos, que les son infieles a sus esposas? O viceversa, esposas que son infieles con los maridos. ¿Por qué los ricos endurecen su corazón hacia los pobres, hacia los más necesitados? Todo esto por falta de visión. Gracias a Dios que hay ministerios que estamos trabajando, y digo que estamos trabajando porque este es uno de ellos.
Estamos trabajando y orando al Señor para que el Señor traiga ese avivamiento. Y podamos volver a los principios de los primeros cristianos. Lo vamos a leer ahora, a vivir esa vida santa y sencilla. Esa vida que era práctica, pero que impactaba al pueblo, impactaba a los demás. Vamos a leer en Hechos 2:43. Y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que la iglesia se ganaba el favor de todo el pueblo de Jerusalén con su manera de vivir. Y cada día el Señor, cada día, no cada jueves, no cada domingo, no, cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Claro, los de afuera pues decían, ¿cómo se alegran estos? ¿Cómo se aman? ¿Cómo se ayudan? ¿Cómo se alegran juntos? ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno debe de ser! Decían los de fuera, ¡qué bueno debe de ser! Formar parte, vivir la vida que estos viven, formar parte de esta gente. Hoy en día no es igual. Hoy en día no es igual, por eso la gente no reacciona igual. Se lastiman unos a otros, ¿verdad? Se lastiman unos a otros, se destruyen entre sí, porque no tenemos una visión que establezca esas metas, ¿verdad? Ocurre que cuando no hay visión en los cristianos, como he dicho antes, se dividen. Y cada uno construye su propio reino, ¿verdad? Y excluye a los demás. Cada uno intenta formar su propio reino y excluye a los demás. Y así está la mayoría de la iglesia de Dios. Yo me pregunto, y lo dejo para que lo meditéis, si el Señor viniera este domingo a la tierra, aquí, a visitarnos, si viniese a la tierra a visitarnos, ¿a qué iglesia acudiría el Señor? Os lo dejo ahí en la pregunta. Si este domingo viniera, ¿a qué iglesia asistiría el Señor? Yo creo que si el Señor viniera este domingo a la tierra a visitarnos, el fariseísmo religioso de hoy en día lo volvería a crucificar. ¿Sabéis por qué? Porque Él no se adaptaría a los moldes que imponen las iglesias de hoy en día. No se adaptaría. La mayoría de las iglesias, los moldes que imponen no son la verdadera vida en Cristo, la vida de la prosperidad, la vida de esto, de lo otro. Y en el momento que hay una palabrita, pues tal vez como esta de esta noche que nos ha traído el Señor, pues dice, mejor me voy a otra, donde me dé más bálsamo, donde haya mucho callado y poquita vara, porque no me gusta oír, mis oídos no quieren recibir lo que está diciendo el pastor, el predicador, quien sea, ¿verdad? Tenemos que ponernos manos a la obra, hermanos, porque la visión conduce a la acción. Como he dicho al principio, la visión es ver lo que se puede y debe hacer y se debe hacer y cómo lograr hacerlo y cómo llevarlo a cabo. Jesús dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos, veis, hemos sembrado, ahí tenéis el fruto, ya están los campos blancos, ahora vamos a ponernos a la obra, no vamos a dejarlos ahí,
manos a la obra, ya están listos para la siega, manos a la obra y a cosechar el fruto de nuestra siembra, pero hay que ponerse manos a la obra. A Pablo el Señor le dio una visión, ¿verdad? Y él la creyó, él la adoptó y él la llevó a cabo. Se puso en acción. Vamos a leerlo en Hechos 26, un poquito más adelante. Hechos 26, 19. De esta visión, y Pablo, como digo, no fue rebelde, sino que la creyó, la adoptó para él y se puso en acción. 26-19 dice: por lo tanto, 19-20, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El Señor le dio a Pablo una visión y no fue rebelde a la visión. El Señor le dijo a Pablo: tienes que ir por toda Judea a predicar el Evangelio del arrepentimiento, para que se conviertan, se arrepientan y se conviertan al Señor. Y Pablo se puso en acción. Cuando Dios nos da una visión, tenemos que poner todo de nuestra parte, todo de nuestra parte por llevarla a cabo. Y confiar en su gracia, no hacerlo por nuestras fuerzas. No hacerlo por nuestras fuerzas, porque hay dos peligros para los que servimos al Señor. Hay dos peligros que se deben de evitar. El primer peligro que yo he sacado es el peligro de la presunción. ¿Y qué es la presunción? Porque la Biblia nos advierte acerca de este pecado, ¿no? La presunción es el intento de extender el reino de Dios sin una dirección divina. El hacer las cosas conforme a como nosotros queremos hacerlo. ¿Verdad? Hay una historia, creo que está en 2 de Crónicas 26, no vamos a leerlo, que cuenta del reinado del rey Uzías. Dice que a la edad de 16 años comenzó a reinar en Judea. Era hijo de Amasías, su padre fue el rey anterior. Y ese reinó y el Señor le prosperó en todo. Cuando era fuerte, dice que se enalteció, hubo un espíritu primero de presunción y segundo de lo que vamos a leer, el segundo que hay que evitar, el segundo peligro. Y dice que entró en el lugar santo a quemar incienso. Él era rey ya, pues como era rey tenía una autoridad, y entonces pues quemó a quemar y hizo fuego, dice la palabra de Dios, que hizo fuego que Dios nunca le mandó. Y le tuvo que llegar los sacerdotes y decirle: no te corresponde a ti hacer esto. Entonces es eso, el intento de hacer algo que Dios no te manda hacer, extender el reino de Dios sin una dirección divina. Y es que nuestra autoridad está en proporción a nuestra humildad y dependencia del Señor. Cuando nos enaltecemos, cuando hay un espíritu de presunción en nuestras vidas, hay un pecado grave en nuestras vidas. Proverbios 3, del 5 al 7. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Tenemos que tener cuidado con nuestros propios planes, con ese espíritu de presunción.
Hay quien va con sus planes al Señor pidiéndole que se los bendiga. Cuando tiene que ser todo lo contrario, el Señor da los planes, da la visión ya previamente bendecida, porque todo lo que te dé Dios es bendito. Todo lo que te dé Dios es bendito. Y hay quien va, Señor, mira, tengo esto en mi mente y yo quiero hacer esto y quiero hacer aquello, y es fuego extraño que Dios nunca mandó hacer y se ponen a hacerlo sin una dirección divina. Y el Señor nunca les mandó a hacer eso. El Señor te da la visión y ya te la da previamente bendecida para que la lleves a cabo. Y Él te da la salida de cómo lograr hacerlo. Juan 8. Es uno de los peligros, la presunción. Juan 8, 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso no las oís vosotros, les decía, porque no sois de Dios. El que es de Dios escucha la voz de Dios, escucha la palabra de Dios y pone en práctica lo que Dios le dice. El que no es de Dios se empeña en hacer algo que Dios no le manda y no oye por la palabra de Dios, no oye lo que Dios le dice. Y hay veces que le dicen que por ahí no, pero por ahí tengo que no entres por ahí, pues voy a entrar por ahí. Y es ese espíritu de que se apoyan en su propia opinión y entonces pues venga, vamos a extender el reino de Dios. Venga, que yo soy muy cristianés y voy a extender, hermano amado, el reino de Dios. Y Dios le dice, pero si es que yo no quiero que hagas esto, yo quiero que hagas esto. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó. Si nosotros hemos muerto a nuestro yo y hemos resucitado juntamente con Cristo, debemos de vivir para aquel que murió por nosotros y resucitó. Debemos de vivir para Cristo. Él marca las pautas, Él nos muestra el camino, Él dice dónde, cuándo y qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo para llegar. No en nuestra propia opinión, no con presunción, extendiendo el reino de Dios sin dirección, no con orgullo, quitándole la gloria a Dios, sino siempre viviendo para Cristo y haciéndolo todo porque no somos nosotros, sino con la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Dios mío, yo te ruego que tú la grabes, la selles en nuestros corazones, Dios mío, y que cada día, Dios mío, tú traigas revelación a nuestras vidas de lo que debemos hacer y, Dios mío, que no seamos perezosos, que nos pongamos manos a la obra, Dios mío, que podamos servirte con integridad, dando todo por ti que moriste por nosotros, Dios mío. Gracias, recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Dios os bendiga.